Probablemente los medios occidentales te hayan hecho creer que era un dictador sangriento y despiadado, pero hoy te voy a contar la historia de uno de los hombres más grandes que han dado los mundos árabes y africanos. Hoy te cuento sobre Muammar Gaddafi. Un líder nacionalista y antiimperialista que modernizó el país, nacionalizó el petróleo y lo hizo pasar de ser la más pobre a la más próspera sociedad del África. Que construyó un río subterráneo en el desierto con una guardia pretoriana de mujeres y que financió al aire irlandés y a la guerrilla palestina. Gaddafi nació en una tienda en el desierto en la ciudad de Sirte. Su familia eran nacionalistas árabes y su historia estaba marcada a fuego por la militancia. Su abuelo había caído en 1919 combatiendo la ocupación italiana y su padre había estado en Cana durante muchos años por enfrentar las tiranías extranjeras. Gaddafi fue primero un militante y después se insertó en el ejército. Desde allí construyó un grupo de oficiales revolucionarios que conspiraba contra la oficialidad apátrida y construía un proyecto de nación antiimperialista. El movimiento de oficiales libres sería la base de la revolución libia. En Libia gobernaba el rey Ibris I, con un sistema monárquico pro-occidental que decidió no intervenir en la Guerra de los 6 días entre los países árabes e Israel. Esto fue el detonante de una serie de insurrecciones populares que el buen Gaddafi supo expresar mediante un golpe de estado en septiembre de 1969, mientras Ibris se atendía en una clínica en Turquía. Para entender a Gaddafi, primero hay que conocer a Nasser. Gamal Abdel Nasser fue un militar nacionalista egipcio que tumbó a la monarquía pro-británica y fundó el movimiento panarabista, una tendencia antiimperialista que buscaba la unión de todos los países árabes, incluso en un mismo estado. Gaddafi había sido un excelente estudiante y se vio influenciado por las ideas del gran general egipcio para llevar adelante su propia revolución nacional. El panarabismo impulsaba una especie de socialismo árabe con una mirada modernizadora, industrialista y popular, profundamente antisionista y antiestadounidense. De origen árabe y atravesado por el Corán, pero secular y antiimperialista, con influencia económica del marxismo y las posiciones tercermundistas, esta ideología marcaría a fuego el pensamiento de Gaddafi. Gaddafi llega al poder en 1969, unos pocos años después de que Libia descubriera grandes reservas de petróleo en su territorio. Nacionalizó el petróleo y con los ingresos provenientes de esta renta fortaleció el ejército, creó un sistema de salud y de educación universitaria y secundaria, además construyó viviendas estatales, subsidió combustibles y tarifas e impulsó una reforma agraria para extender la superficie productiva en un país completamente desértico. Gaddafi tumba la monarquía y en su lugar construye un consejo de comandantes revolucionarios. Reforma de base el poder judicial, expulsa estadounidenses, italianos y británicos y genera una revolución cultural islámica para borrar de la historia la influencia extranjera. Gaddafi fue un gran constructor, impulsó obras magníficas, pero entre sus principales logros se encuentra el Gran Río Artificial, una red de tuberías de miles de kilómetros que atraviesa el desierto y abastece de agua a la inmensa mayoría del país. Es la obra de riego más grande de la historia de la humanidad y una epopeya hidráulica que desenterró agua en un país en el que solo el 5% de su territorio recibe lluvias. Y además, el agua del Mediterráneo es salada, por lo que no es apta para el consumo humano. La apuesta de Gaddafi fue desenterrar agua fósil del medio del desierto y desde allí bombearla hacia distintos puntos de la enorme Libia. Así desarrolló la agricultura y fortaleció ciudades lejos de la costa en una apuesta demográfica y soberana, clave para el control del territorio. Una red de tuberías de casi 3.000 kilómetros que comenzó en 1984 y cambió la vida de millones de africanos. Gaddafi sacó a millones de la pobreza, elevó la edad de vida hasta los 72 años, alfabetizó al 90% de la población y llevó a Libia al primer puesto en el índice de desarrollo humano de todo el continente africano.
Gaddafi no fue solamente un líder político, sino también intelectual. Escribió varios libros y la Tercera Vía Internacional fue como se conoció en el mundo su programa, que proponía un cruce entre el Islam y el nacionalismo árabe, con un capitalismo de Estado, pero con rasgos muy fuertes de justicia social. En 1979 publicó el Libro Verde, Revolución Internacional, donde plasmó su ideario y su hoja de ruta para construir una Libia próspera integrada a una Liga de Naciones Árabes Socialistas. El lema de la revolución era libertad, socialismo y unidad, y bajo esa premisa impulsó la unión de Libia con otros estados como Marruecos, Egipto o Siria. Además, consolidó su internacionalismo revolucionario con el apoyo económico, militar, logístico y financiero a organizaciones revolucionarias de todo el mundo. Financió al ejército revolucionario irlandés AIRA en su lucha contra la corona inglesa, a las Brigadas Rojas italianas. Fue un antisionista radical, opositor al Estado de Israel y promotor de la lucha del Frente Popular de Liberación Palestino y de la OLP a través de su líder Yasser Arafat. También colaboró activamente en la liberación y la lucha contra el apartheid de Nelson Mandela. Fue un adelantado a su tiempo también en el rol que las mujeres ocuparon durante la revolución. Gaddafi estableció la igualdad ante la ley y la paridad salarial, prohibió los matrimonios de menores y exigió el consentimiento femenino para todas las uniones. De hecho, el cuerpo de élite que custodiaba a Gaddafi eran las monjas revolucionarias, un escuadrón de seguridad de primer nivel compuesto íntegramente por mujeres. La cuestión de la soberanía alimenticia estuvo siempre en el centro de las preocupaciones del líder africano. En 1984 vetó el comercio privado de alimentos y puso toda la industria alimenticia en manos del Estado para combatir la especulación y el contrabando. También propuso la instalación de una nueva moneda africana, el dinar de oro, sustentada en petróleo y alejada del dólar. Con la llegada de Ronald Reagan al poder en Estados Unidos comenzó una nueva etapa de persecución yanqui contra el gran líder libio. Primero fueron los bloqueos y los embargos comerciales, pero finalmente bombardeó Libia en 1986. La gran decepción de Gaddafi con los países árabes fue que en ese momento ninguno de ellos salió en su defensa. Comienza así el giro gadafista del panarabismo al panafricanismo. A pesar de las bombas, Gaddafi continúa gobernando Libia con una democracia popular y consagrando su liderazgo supremo. Estrecha vínculos con Chávez y con Fidel, conoce a Cristina Fernández de Kirchner y apuesta por la integración regional del continente africano. En 2011, bajo el cuento de la primavera árabe, que incluso algunos izquierdistas apoyaron, la OTAN financia protestas contra Gaddafi y luego ingresa en el territorio aduciendo represión a las poblaciones civiles. No había ninguna primavera, era un cuento islamista para deponer a líderes populares comprometidos con el bienestar de su pueblo. Gaddafi, perseguido, se refugia en su Sirte natal, donde resulta herido, capturado y asesinado por yihadistas islámicos. Desde la caída de Gaddafi, Libia está sometida a un proceso de balcanización que divide su territorio entre la colonización indirecta de Francia, de Turquía y de otras potencias occidentales. De potencia africana a Estado fallido, gracias a quién, a la intervención de la OTAN. Pero el legado de Gaddafi sigue vivo. No es casual que este mismo año fue asesinado Saif al-Islam Gaddafi, hijo del gran revolucionario y principal referente popular vivo del país. Gaddafi ya no está en este plano, pero sigue vivo en la memoria del pueblo libio y su pasado de gloria. Cuenten lo que cuenten los medios occidentales.